1946, au centre du Brésil, sur les rives du Rio das Mortes, dans le Mato Grosso. 1946, en el corazón de Brasil, a orillas del río das Mortes, en el Mato Grosso. Un avión DC-3 de las Fuerzas Aéreas Brasileñas vuela a baja altura sobre un poblado de indios sabantes, los cuales hasta ese momento no habían tenido ningún contacto con el mundo exterior. La guerra de pacificación había comenzado. 28 de julio de 1984, aeropuerto de Ginebra, Suiza. Mario Yuruna, indio sabante y miembro del Congreso Nacional de Brasil, llega a Ginebra por primera vez para tomar parte del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas de las Naciones Unidas. Junto a Álvaro Tucano, de la Unión de Naciones Indígenas, va a hablar en representación de los 220.000 indios brasileños. La palabra India en Ginebra. Los pueblos autóctonos de América en las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas del mundo nunca han sido considerados por los organismos internacionales como naciones con derecho a territorio y gobierno propio. En primer lugar, porque los derechos humanos son considerados en relación a los individuos y no a los pueblos. Ya en 1923, el jefe Descajé de los iroqueses intentó en vano detentar la soberanía de la Confederación de las 6 Naciones Iroquesas, aceptada por la Liga de Naciones con sede en Ginebra. Basaba su solicitud en el reconocimiento de la Confederación Iroquesa por Holanda, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Canadá, apoyándose en la existencia de tratados en los cuales estos países habían intervenido como parte. Apoyada por sectores de opinión pública en Ginebra y Europa, tanto como por varios Estados miembros de la Liga de Naciones, la misión de Descajé provocó una dura respuesta por parte de Canadá, que era miembro de la Liga, aunque todavía era dominio británico. El gobierno definió la cuestión de las 6 naciones como un asunto interno de no incumbencia para la Liga de Naciones. Aún más, se cuestionó la capacidad de Descajé para representar a su pueblo y se decidió acelerar el proceso de asimilación de los pueblos indígenas de Canadá. 50 años más tarde, en 1973, la conciencia india hizo explosión en Wounded Knee, en Estados Unidos. Los Estados Unidos, con su ejército y sus aviones y sus bombas y sus potentísimas armas y sus tanques, rodearon el poblado de Wounded Knee. Y Nixon, Ehrlichman, los oficiales de la BIA, todos estaban preparados para avanzar y matar a todos los indios de Wounded Knee con esas potentísimas armas que estaban decididos a hacer. El general encargado quería hacerlo, especialmente porque quería probar alguna de sus nuevas armas. Todo esto está en el expediente del proceso. Y lo que vimos muy claro, después de lo de Wounded Knee, fue que la razón por la que no pasó nada fue porque la atención internacional estaba puesta en Wounded Knee. Esta fue la primera atención internacional auténtica que conseguimos, y esto fue cuando la necesitábamos, esto es, cuando tuvimos que tenerla. Y recibimos telegramas y cartas de apoyo de todo el mundo al mismo tiempo, lo cual nos ayudó a tomar conciencia de que había otros pueblos luchando para liberarse de alguna forma de colonización. El 27 de febrero de 1973, unos 300 Sioux Oglala de la reserva de Pine Ridge en Dakota del Sur ocuparon el poblado de Wounded Knee y proclamaron la independencia de la nación Oglala. Exactamente en el mismo lugar, el 1 de diciembre de 1890, el grupo que dirigía el jefe Pie Grande fue masacrado por las tropas americanas, sellando así el fin de la conquista del oeste. La ocupación mostró al mundo cuáles eran las condiciones de vida en Pine Ridge. Tenían un ingreso medio inferior a $2,000 por familia,
una tasa de desempleo del 54% que alcanzaba el 80% en los meses de invierno. El 70% de la población sufría de desnutrición. 30% de las mujeres habían sido esterilizadas. Más de un tercio de los niños abandonaban sus familias y su cultura. Una tasa de esperanza de vida de 46 años. Desde el principio de siglo, los indios en los Estados Unidos han perdido una media de casi 20.000 hectáreas de tierra por año. Después de 71 días de sitio, los indios de Wounded Knee depusieron sus armas. El orden fue de nuevo restablecido en la reserva de Pine Ridge. What we realized from that during Wounded Knee was that we had to go about. Lo que comprobamos con esto durante Wounded Knee fue que teníamos que manejar el trabajo internacional mucho más estratégicamente. Teníamos que organizarnos. Teníamos que encontrar las vías burocráticas más estúpidas que, aceptables para las Naciones Unidas, para el Cuerpo de Naciones, nos permitieran un acceso a los asuntos internacionales. Lo único que era nuevo para nosotros fue, al realizar ese esfuerzo burocrático, al realizar el esfuerzo de organización, el emplear años buscando cómo ser efectivos en los asuntos internacionales. Nunca nos vimos a nosotros mismos fuera de los asuntos internacionales. Somos naciones de pueblos que deberíamos ser tan parte del mundo como cualquier otra nación. Pero no se considera de este modo porque América tiene, los Estados Unidos tienen cañones. Nosotros no tenemos cañones. Esta es la única razón para no considerarlo de este modo. El 20 de septiembre de 1977, cerca de un centenar de delegados de 15 países de Norte, Centro y Suramérica cruzaron el umbral de las Naciones Unidas en Ginebra. Iban encabezados por el Consejo Internacional del Tratado Indio, el primer organismo indígena que ha obtenido el estatus de organismo no gubernamental en las Naciones Unidas. Los delegados, que representaban a unos 20 millones de indios, presentaron durante la conferencia de un modo muy claro los 4 temas de mayor importancia para ellos: nacionalidad, derecho a la tierra, genocidio y autodeterminación. Las proféticas palabras que el jefe Hitler dirigió en 1854 al presidente de los Estados Unidos fueron recordadas por Russell Mill de los Sioux Oglala. La tribu sigue a la tribu y la nación sigue a la nación, como las olas del mar. Es el orden de la naturaleza y el lamentarlo es inútil. El tiempo de vuestra decadencia está distante, pero sin duda llegará, ya que incluso el Dios del hombre blanco, el cual paseaba y hablaba con él, como amigo con amigo, no podrá escapar al destino común. Después de todo, puede que seamos hermanos. Ya veremos. It symbolized, I guess, 2 things. Simbolizó, supongo, 2 cosas. De algún modo fue la culminación del trabajo de mucha gente, el trabajo de Descaje, el trabajo de la gente de Oregón que se habían dirigido a las Naciones Unidas ya en las décadas de los 40 y 50. La culminación de los esfuerzos de Frank Fulcrum de la nación Lakota. Y fue algo bueno para mí, porque significó que realmente habíamos hecho algo, de modo que personalmente sentí que habíamos logrado un cambio efectivo. Pero también significó un auténtico punto de partida para nosotros. En lugar de ser justamente el fin de una gran lucha, significó que finalmente, en cierto modo, se abrían las puertas. Finalmente podíamos entrar, podíamos regresar al mundo, podíamos hablar libremente, podíamos decir cuáles eran nuestros problemas, podíamos obtener solidaridad de todos los pueblos del mundo. Desde agosto de 1982, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas ha venido reuniéndose todos los años en las Naciones Unidas. Este grupo fue creado por la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías.
la cual formula recomendaciones a la Comisión de Derechos Humanos. Los delegados indígenas llegan al grupo de trabajo para denunciar, en presencia de los representantes de sus respectivos gobiernos, las violaciones a las libertades fundamentales que sufren sus pueblos. También colaboran en la discusión sobre la formulación de normas dirigidas a garantizar los derechos de 200 millones de indígenas en todo el mundo. Mário Juruna, Chavante, miembro del Congreso Nacional de Brasil. ¿Cuál es el papel de las Naciones Unidas? ¿Qué han hecho las Naciones Unidas por el mundo? ¿Qué quieren hacer las Naciones Unidas por el mundo entero? Y a nosotros, como indios, nos agradaría participar en la administración de las Naciones Unidas. Entonces los indios podrían cambiar el sistema y las prácticas comunes. El hombre blanco solo ha aportado problemas a los indios. Vicio, alcohol, enfermedad. Nunca ha aportado bienestar. Solo pobreza para toda la nación, para todo el país. El hombre blanco no vale mucho, amigos, porque el hombre blanco es un asesino. El hombre blanco disfruta matando a otros. No tiene corazón, no tiene conciencia, no tiene moral. Hace 30 años, yo vivía feliz. Más allá del río das Mortes, en mi región, la Sierra de Roncador, en el nacimiento del río das Mortes y del Xingu. Era el territorio de los Chavantes. Por aquel entonces, yo nunca había visto un hombre blanco, ni un avión, ni una carretera. Nunca les había visto porque la tierra era sagrada, la tierra era respetada. Aunque en Brasil el indio todavía es considerado como un menor bajo la tutela del Estado, Mário Juruna ingresó al Congreso en 1982. Fue elegido por los habitantes de las áreas marginales del sur de Río de Janeiro. Es el primer indio de su país en ocupar un puesto en el Parlamento. Lucharé por los derechos del trabajador a un salario, por los derechos del indio a su tierra, dijo. Al regresar a la tierra de los Chavante, a Namucurá, en el estado de Mato Grosso, Mário Juruna fue recibido por su pueblo como un gran jefe. Y el indio, que una vez ocupó esta tierra, su propia tierra, este indio más nunca tiene ninguna tierra. Hoy ocupamos un pequeño territorio, solo lo suficiente para sobrevivir.
Pero el indio nunca más vivirá como un chavante, como un miembro de la tribu o como un jefe. Será tratado como si fuera lodo, o como arena, o como cemento, o como piedras. Y así seguiremos hasta el fin del mundo. Pero el problema más arduo que todavía tenemos en las Naciones Unidas y que hasta hoy no ha encontrado solución es cuando en 1975 comencé a trabajar permanentemente en las Naciones Unidas en Nueva York. Al encontrarme con delegados de países africanos se burlaban de mí. Oh, usted es un indio, qué divertido. Y otra gente me decía, pero yo creí que les habían ultimado a todos ustedes. Por lo que dedicamos por lo menos 2 años convenciendo a la gente que todavía existíamos y que éramos gente digna de respeto como seres humanos y como naciones. Y esta lucha todavía continúa. No se nos toma en serio, en parte y principalmente por la inmensa propaganda que por todo el mundo han desplegado los Estados Unidos, por medio de las películas de Hollywood, de las tiras cómicas, por todos los medios, presentándonos como pueblos salvajes que son, en cierto modo, cómicos, pero básicamente son salvajes, derrotados. Lo peor que le puede pasar a alguien en Brasil es haber nacido indio. No tenemos igualdad con los blancos. Cuando hablo de los blancos, me refiero a los que detentan el poder y no a los que habitan en zonas marginales. El hombre blanco, ese que quiere dominar y abusar, junto a ese no nos sentimos iguales. Pero sí nos sentimos iguales a la gente explotada, a los que tienen conciencia. No somos los únicos explotados. Hay miles de nosotros, millones de explotados. Así es como lo veo. Necesitamos hacernos más conscientes, más firmes, porque los que nos gobiernan no dicen la verdad. Nunca han representado al pueblo brasileño y mucho menos representan a las comunidades indígenas.
Para nosotros, el progreso del hombre blanco no significa progreso. Por ejemplo, la represa hidroeléctrica de Jitaipú ya ha inundado las tierras de los indios guaraníes. Esta destrucción, este progreso, ha dañado no solo la población indígena, sino también causó daños serios a los campesinos. Otra represa hidroeléctrica, Tucuruí, representa un peligro aún mayor, porque 100.000 familias están amenazadas de muerte por el veneno esparcido por los aviones para explotar la madera que aprovechan del bosque. Las aguas del lago que se ha planificado se contaminarán y toda la población de Belém se verá amenazada. Más de 25 millones de monos morirán y más de 3,5 millones de acres de terreno serán inundados. Esta clase de progreso es una tragedia completa para nosotros. Lo que esperamos de Europa y de los europeos es que al menos unos pocos hagan un gran esfuerzo para que sus hijos y sus compatriotas sean más conscientes, permitiendo a los indios de Brasil que continúen con su resistencia y que esta resistencia sea bien vista por los europeos. Esto es lo que nos gustaría que la gente blanca entendiera. La estructura de las Naciones Unidas es, yo creo, un modelo en miniatura del mundo. La gente viene aquí, los países vienen aquí a conseguir lo que pueden de los países que tienen el poder. Los países que tienen el poder vienen aquí para mantener su poder. Por lo que no hay aquí nadie como país que básicamente pueda aceptar nuestra lucha solidariamente en una forma seria. Cuando Puerto Rico, por ejemplo, se presentó al Comité de Descolonización en 1975, los delegados de Estados Unidos se dirigieron a varios países miembros del Comité de Descolonización y básicamente los trataron como la mafia, así como la mafia puede tratar a cualquiera. Si vota por la descolonización de Puerto Rico, le retiraremos su dinero o le dispararemos. En Guatemala, la mayoría somos indígenas. En los últimos 4 años hemos visto muchas cosas terribles en nuestro territorio. Tal vez, señora Presidente, me dirá que este tema es sobre la tierra. Nosotros, los indígenas de Guatemala, creemos que podemos defender nuestras tierras, nuestra cultura. Podemos defender todo lo que querramos si tenemos vida. En Guatemala el problema principal es la vida. 3, 4, 5, 6 cabezas, los compañeros. Sí, sus hermanos aquí se quedaron tiradas sus cabezas, nuestros hermanos.
Pues aquí está. Se cayeron en el campamento, lograron el ejército y preguntaron que dónde está el más coso de ustedes. Entonces no dijeron. Entonces lo trajeron, lo mataron, lo torturaron uno pues para decirlo y lo quitaron el dedo para ir a mostrar. Entonces de todo modo vinieron aquí a mostrar con el buzón y lo ahorcaron pues juntamente con los niños que está aquí, ¿ve? Sí, son 19 personas hay aquí. 19 personas están juntos aquí, lo mataron el ejército. Si el pueblo de Guatemala, si el pueblo indígena ha tenido que abandonar sus tierras, ha tenido que buscar refugio, ha tenido que esconderse en distintas partes de su país, es porque ya no hay vida en sus tierras. Como muchos de los hermanos indígenas que han expresado en este foro lo han dicho, que la vida para nosotros es la tierra, la vida para nosotros es la naturaleza, porque a ella debemos, porque de eso vivimos. Sin embargo, si nuestros pueblos han abandonado esto, es precisamente porque ya no se puede existir en esas tierras. Nosotros estamos andando en esta hora, ya es de noche, porque por la necesidad queremos nosotros defender nuestra vida, porque estamos perseguidos por los soldados de Reyes Mon. Nos están matando y nos están terminando todos nuestros milpas, están dejando macheteando y ya estamos quedando nosotros sin comer. ¿Cuántos niños tienen? 2 y otros 2 muertos por causa del ejército. Y para esto necesitamos que el caso nuestro se conozca, se estudie, se investigue, porque no somos una clase de pez, somos humanos, tenemos una cultura, tenemos una existencia que no hay que perder. Y así es. Nosotros no podremos callarnos de esta situación, ni aquí ni en otras partes, porque es nuestra obligación. La milicia ha creado centros de desarrollo en las regiones más afectadas por la represión. El objetivo es, de acuerdo con el gobierno, el rehabilitar a la población e incorporarla a un programa nacional de producción. De hecho, es una política para controlar a los sobrevivientes, basada en la creación de aldeas estratégicamente situadas y en una milicia campesina, la Guardia Civil. Blanco, derecha. Atención. Saludo 1. Esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu paz. ¿Por qué masacra a la población? Por un lado, masacra porque sabe que no le conviene que el pueblo abra sus ojos y se organiza y se une sus fuerzas. Y entonces, una razón incluso de las matanzas es romper, desarticular las organizaciones populares del pueblo. Pues eso es lo que justifica al gobierno como acción contra la guerrilla,
o contra la subversión. Y puedo decir que descaradamente el gobierno dice que eso es acción contra la guerrilla. Sabe muy bien que en Guatemala hablar de subversión es hablar de un humilde campesino que trata de buscar justicia organizándose. Hablar de subversión es hablar de aquella madre, de aquel niño que se murió su hijo, se murió sus padres y que es huérfano dentro de la guerra. Entonces, con justa razón, tiene que fijar una posición, tiene que buscar una organización que la defiende. Soy combatiente Robin, de 22 años de edad y dialecto quiché. Soy combatiente Samuel, de 18 años de edad, y soy canjual. Yo soy combatiente Chepe, mi edad 15 años, mi etnia es Chuj. Soy combatiente Enrique, tengo 16 años, mi etnia es Mam. Soy combatiente y mi nombre es Israel, mi etnia es Quechí, 19 años de edad. Soy combatiente Vidal, tengo 17 años de edad, mi etnia es Cacalteco. Soy combatiente Policario, mi edad es 17 años y mi etnia es Cachiquel. Yo tengo el sueño, y muchos otros indios tienen el sueño de alcanzar nuestra soberanía como naciones indias, como ya lo éramos antes de ser colonizados, de crear una auténtica organización de naciones indias como la Organización de Estados Africanos, que nos permitiría trabajar juntos económicamente. Podríamos. Varias naciones indias en las Américas tienen cooperativas económicas para cultivar café, criar ganado, diferentes cosas. Podríamos empezar comerciando unos con otros económicamente. Podríamos empezar comerciando unos con otros culturalmente. Lo que la gente está aprendiendo ahora en Nicaragua podría ser muy útil para nosotros en Bolivia o en los Estados Unidos. Y naturalmente, el trabajo internacional puede ser más efectivo si continuamos trabajando juntos. Sí, todo el mundo nos explota, incluyéndolo usted que me está filmando. Y que con esa película va a conseguir plata y yo no obtendré ni un solo céntimo. Usted me está utilizando como todo el mundo. En otros países la gente pagará para ver la película. Así que debe darme 50.000. Si usted muestra la película en otros países, usted ganará mucho más que eso, mientras que yo no ganaré nada. ¿Quiere darme algo de plata? Porque yo también tomo parte de su película. Por su culpa me he retrasado en el trabajo con mis animales y mi perro se ha escapado asustado. Yo no recibí ayuda de nadie. Se han olvidado de mi pueblo y esto incluye al gobierno, que al menos debería darnos una bomba de agua. Y yo estoy sufriendo aquí, triste y enfermo. ¿Cuántos quechua aymara hay en Bolivia? En Bolivia es más del 85%. En total, yo prefiero hablar de los Andes porque Bolivia es una cosa efímera. Entonces en los Andes sabemos 22 millones de quechuas. Desde el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Argentina y Chile. Y más o menos calculo que hay unos 5 millones de aymaras.
¿Y en esos países son mayoría? En Ecuador, Perú, Bolivia somos la mayoría. En relación con eso, ¿qué quiere decir la expresión descolonización de los indios para esos países? Para nosotros, romper el colonialismo solamente puede significar tener gobierno indio para pueblo indio. Aquí no hay ni una sola escuela para nuestros hijos. No hay escuela. No hay ningún progreso. No sabemos nada. No sabemos leer ni escribir. No podemos ni quejarnos a nuestro gobierno. Si ahora tuviéramos una escuela, nuestros hijos no serían tan ignorantes como nosotros. No recibimos absolutamente ninguna ayuda del gobierno, ni para nuestras tierras, ni para nuestros animales. No tenemos nada de plata. Nuestra tierra es pobre y no tenemos nada que vender en el mercado. No pueden hacer nada contra la sequía. Sin pastos, mis animales morirán. No hay agua, no hay nada. Para mí hay una relación total, fundamental entre liberación y cultura. Solamente puede liberarse un pueblo si construye su herramienta ideológica basada en su propia cultura. Cualquier otra forma de liberación es más colonialismo. La civilización india, el Tahuantinsuyo, es una copia de la armonía cósmica a nivel humano. Nosotros somos un pueblo comunal. Una planta nos está enseñando cómo hacer política. Porque las células de una planta están organizadas para cumplir diferentes funciones. No están peleando entre ellas. Nuestro cuerpo es una perfecta organización política. ¿Por qué? Porque es comunal. Después, antes y mientras tuvo lugar la 77 conferencia, nos dimos cuenta de que podíamos tener una relación más formal con otros pueblos indígenas, la cual podría ser mutuamente beneficiosa. Y esto podría ser sistemático. Esto podría continuar sin importar quién pudiera ser asesinado, en qué país y en qué día. Y esto ha funcionado muy bien. Hemos podido hacer un trabajo muy efectivo en favor de los indios mapuche de Chile, por ejemplo. Hemos hecho un trabajo razonablemente efectivo por los indios de Brasil. Nuestro delegado aquí, en Ginebra, es un indio mapuche que comenzó trabajando con nosotros hace pocos años. Y hemos podido tener una especie de protección mutua. Y esto también fuerza a las Naciones Unidas a considerarnos un poco más en serio. A considerar el problema, especialmente en las Américas, en Hawái, en Australia, en Oceanía. Especially in the Americas, in Hawaii, Australia, Oceania, more seriously. There's an island by the sea, beautiful Sand Island, beautiful Sand. Durante la década de los 70, más de un centenar de familias de nativos hawaianos sin hogar se refugiaron en esta isla situada en medio del puerto de Honolulu, la cual había servido como vertedero público de basuras. La limpiaron y recobraron su tradicional forma de vida estrechamente ligada al océano. Beautiful Sand Island. In the midst of all these garbage, Mother Nature
made my home by the shores of Staten Island. Si los derechos humanos significan algo más que pura retórica, si han de ser aplicados a otros, aparte de los que ya los disfrutan, deben ser antes que nada para los pueblos indígenas, que son los primeros habitantes de continentes e islas de este mundo. El más elemental de estos derechos es el de autodeterminación, es decir, el derecho de vivir y controlar nuestras tierras y transmitir nuestra cultura a las generaciones futuras. Como pueblo, más que como poblaciones, tenemos también derechos internacionales como naciones para ocupar nuestro lugar en la sociedad de naciones. Beautiful Staten Island. Beautiful Staten Island. Al principio de la década de los 80, 73 hectáreas de la isla fueron reclamadas por el estado de Hawái para un desarrollo industrial y recreacional. Esto significaba el desalojo sin ninguna compensación de la comunidad entera. Sin comentario. Sin comentario. No. Sin comentario. Sin comentario. No. No comentario. No. Esto es demasiado, hombre. Esta vez o lo hacemos o lo olvidamos. Nos olvidamos de los hawaianos. ¿Qué están tratando de hacer con nosotros? No somos indios, no somos la gente autóctona de Hawái. Esta es nuestra vida. La respuesta de nuestro pueblo últimamente, durante los últimos 10 años más o menos, ha sido el oponernos al turismo, oponernos a los militares americanos. Las formas de oposición han sido ocupar la tierra, lo que hemos hecho en relación con los bombardeos por los militares americanos de una de nuestras islas, una de nuestras sagradas islas. La otra, crear organizaciones políticas en las comunidades. Y una prolongación de las organizaciones políticas es hacer un trabajo sistemático de conexiones por todo el Pacífico. Así que nuestro primer contacto internacional está en el Pacífico Sur con los tahitianos y su movimiento de independencia, porque ellos quieren ser independientes de Francia, con los Kanak en Nueva Caledonia porque quieren ser independientes de Francia, con los aborígenes australianos, con los pueblos de la Micronesia que están negociando con los Estados Unidos su independencia. Nuestro segundo trabajo internacional de conexiones está aquí, es llegar a algún lugar como Ginebra o ir a los Estados Unidos, al continente, y vincularnos con los indios americanos porque aunque somos culturalmente diferentes, somos también indígenas y sufrimos el mismo poder colonizador que es América. You feed, Charlie, you feed any place. One touch, good, yeah, that's all. That they may understand
Que puedan entender, que puedan hacerse más pacientes, que puedan amar a la gente que defiende sus derechos. Acompaña a nuestro pueblo, Señor, donde quiera que esté, en Hawái o en cualquier otra parte, que de un modo u otro puedan conocer en sus corazones que son hawaianos y se sientan orgullosos de ser hawaianos. Así sea con nosotros, Señor, que permanezcamos firmes sobre esta tierra. La comunidad decidió oponerse al desalojo de su hogar ancestral. Ahora, un área de playa pública. Todos los pueblos indígenas están divididos por el conflicto este-oeste. La Unión Soviética y la Europa del Este dicen que ellos son más comprensivos, pero también tienen pueblos indígenas a los que maltratan. El oeste presta ayuda humanitaria, así es como la llaman, pero impiden toda clase de reordenamiento de la vida colectiva de la tribu, apropiándose de su tierra, usando su tierra. Es igual en todas partes. Nos damos cuenta como pueblos indígenas que estamos atrapados en esa lucha. El espíritu está sobre esa choza. Sus familias serán malditas. No tenemos casa. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Acampar en sus jardines? No vamos a vivir en las calles. Queremos una casa. Somos hawaianos. Esta es nuestra tierra. Esta es nuestra vida. Sin embargo, el resto del mundo puede beneficiarse de lo que los pueblos indígenas hacen y dicen, y de nuestra propia cultura. El resto del mundo no entiende esto, y lo sabemos. Están habituados a consumir su entorno, a desbastar su entorno, a contaminar su entorno. Pero toda la gente indígena con la que he hablado aquí entiende lo que los hawaianos llamamos aloha aina, que quiere decir amor a la tierra. Esa es nuestra relación cultural con la tierra, expresa nuestra relación filosófica y económica con la tierra. Toda la gente indígena con la que me he encontrado tiene esa relación. Por lo tanto, tenemos algo que enseñar al resto del mundo, que se puede vivir en armonía con las propias relaciones, ya sean animales, plantas o las aguas del mundo. Por eso nosotros tenemos algo que dar al resto del mundo. No solo hemos venido aquí para quejarnos, hemos venido aquí para decirle al resto del mundo, lo que están haciendo es una locura. Todos ustedes van a reventar, van a terminar con las bellezas culturales que el mundo tiene que ofrecer y nosotros tenemos una forma de vida alternativa. Además, las Naciones Unidas no tienen vías para relacionarse con lo que ahora se llaman poblaciones indígenas, lo que viene a significar pueblos colonizados que no están oficialmente colonizados, de acuerdo a las normas con las que las Naciones Unidas definen quién o quiénes no están colonizados. Yo más bien diría pueblos colonizados que pueblos indígenas. Creo que es una expresión sin sentido. Tiene cierta insinuación de pueblos primitivos, así que no me gusta la idea. Pero si no están oficialmente clasificados en las Naciones Unidas como pueblos colonizados,
No hay forma de que lleguen a las Naciones Unidas. No hay vías para que lleguen a la Corte del Mundo a menos que sean reconocidos como estados por las Naciones Unidas o por la Corte del Mundo. Por lo tanto, todavía no tenemos forma de ingresar en las Naciones Unidas. Es necesario que nosotros, durante el próximo periodo de 10 años, cambiemos las Naciones Unidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Desde la llegada del europeo a este continente ha habido toda una negación de una serie de valores culturales y civilizatorios, una gran variedad y una serie de pueblos aborígenes de este continente. Y una de esas cosas ha sido negar ese derecho que tienen como pueblo y como cultura. Es decir, se habla de que los pueblos indígenas de este continente pues no tienen ciencia, no tienen política, dicen que son apolíticos, prefilosóficos, que no tienen una filosofía, una ideología, una forma de pensamiento determinada. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados.
de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado. En esta tarde estamos reunidos con todos los hermanos de Venezuela que son que todavía están existiendo, a pesar de que nos quisieron exterminar, pero todavía tenemos lengua, todavía tenemos idioma, todavía tenemos nuestra creencia, todavía tenemos Dios, Guanari, Terujianari. En el nombre de ellos estamos reunidos. Esperamos que ellos, que son inmortales, el mismo Guaycapuro, nos ayude en este primer Congreso Nacional Indígena. Kabama Guyanaipe, Adi wa reunir, wa kene ni casa, ni lugar importancia ni Wapawa. Kami praha itoriam yarparle, nyano mamus preo pomak yorotal, nyano mamus pomak lesui pomak yorodan pomak mohai kimunyo. सब खनिया लिवाई थी, बना में ताइते ने, खनिया लिवाई थी ने हमसे मना तो कोई कोई चीज़, अब कोई सा नाम समझता है हमसे मना कोई भी चीज़. Coyenero ponana con opodas, Pedro Chiñetas. La plaza de Huacaipuro, después corren en Chiyupape. Más pues estaba. Tawala yuirwana watenka, tawala yuirwana penka, na palapna hankan, na sopna ka tepikan sopna wi, na chkan anoikuna, na chkan. Bienvenidos sean hermanos indios, los que vienen de lejos, los que vienen de cerca, los que vienen de la selva, los que vienen de la sabana, los que vienen de los caños, los que vienen de las lagunas, de los que vienen de los médanos, los que vienen de todas partes, lejos o cerca, los que vienen también de las ciudades. Bienvenidos todos, hermanos indios. Bienvenidos también a nombre de la Comisión Organizadora del Consejo Nacional Indígena de Venezuela. Bienvenidos también sean los hermanos Ariguna, Gabaldó, Choto, Guapía, como nosotros les llamamos, a esos que son nuestros aliados, a esos que siempre han estado con nosotros desde siempre, o desde ayer, o desde hoy, o a partir de este momento. Bienvenidos.